24 horas. Central. Se extienden las sonrisas en el Partido Republicano. Durante esta jornada, el CERVEL actualizó los resultados de las elecciones y sumó otro escaño en Tarapacá. Ahora son 23 representantes en el Consejo Constitucional y la oposición logra 2/3 que le permiten vetar propuestas de la Comisión de Expertos. Una buena noticia llegó al bolsillo de los chilenos de la mano del IPC. El costo de la vida cayó por debajo del 10% por primera vez en más de un año. Los alimentos dejaron de subir, siendo la carne la que ha registrado una importante baja. La muerte de 27 personas en un voraz incendio en una mina de oro en Arequipa tiene conmocionado a Perú. Familiares de las víctimas denunciaron que las medidas de seguridad eran insuficientes. Hoy en Informe 24 veremos cómo la religiosidad narco se hace visible en nuestro país. Desde animitas hasta figuras que representan a la Santa Muerte son cada vez más comunes en las calles. Influencia extranjera que ya está en Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Se lo comentábamos recién los titulares. El Partido Republicano arrasó en la elección de consejeros constitucionales y se coronó como el gran triunfador tras obtener 23 escaños en la instancia. Incluso uno de ellos se sumó recién hoy día en esta jornada luego que se determinara que existió un error en la región de Tarapacá. La elección reconfiguró el escenario político y dejó a la tienda liderada por José Antonio Kast como la principal fuerza política de la oposición. Yo me fui al chancho. Y no estaba hablando del resultado electoral de su partido, sino que de esa dobladita que al desayuno le pareció más crujiente a José Antonio Kast. Hoy día pueden haber muchos análisis, muchas sorpresas de distintas personas que no podían creer esto. Nosotros estamos tranquilos y confiamos en el trabajo que van a hacer nuestros consejeros. La sonrisa no salió de la cara del líder del Partido Republicano luego que la tienda que fundó arrasara la elección de este domingo. Internamente el Partido Republicano su mejor expectativa la tenían en 10 a 11 consejeros. Sin embargo, la realidad fue más abrumadora y los republicanos estarán representados por 23 de los 51 consejeros constitucionales. La marca del partido estará más presente que cualquier colectividad a la hora de elaborar una propuesta de nueva constitución. Que no le hemos mentido en cuanto a que una nueva constitución viene a ser la varita mágica y a solucionar todo. Aquí hay temas que tienen que ver con el Congreso, hay temas que tienen que ver con el Ejecutivo. Los republicanos superaron varias apuestas, 3.468.000 votos a nivel nacional, los que le permitieron imponerse en casi todas las regiones. A ellos, además, pertenece el candidato más votado del país. Soy Luis Silva, consejero constitucional por la región metropolitana del Partido Republicano. Más conocido como el Profe Silva, lideró la elección con más de 700.000 preferencias que obtuvo en la región metropolitana. Nosotros siempre lo hemos dicho, no creemos que sea necesario reemplazar la Constitución y por lo tanto nuestro punto de partida es la Constitución que tenemos, que creemos que funciona, que creemos que es buena y que tiene muchas cosas que merecen ser consagradas en la nueva Constitución. Un médico, una ingeniera magallánica, un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, un agricultor y la lista sigue. Consejeros constitucionales electos que se reunirán durante esta semana. Que la ciudadanía está apostando por el sentido común. Va a ser una tarea titánica, exigente, tremendamente exigente en lo técnico, en lo profesional. Nos vamos a asesorar muy bien para poder redactar una muy buena constitución y al final ojalá lleguemos a un buen término. Este domingo, eso sí, Republicanos celebró el triunfo de 22 y no 23 consejeros, como confirmó el servicio electoral este lunes. Un error de tipeo en Colchane provocó que un nuevo consejero del partido de la región de Tarapacá se sumara a la lista, dejando en el camino una carta del Frente Amplio. Considero que no hubo malas intenciones, ni mucho menos, porque en realidad los votos estaban en una lista que no correspondía. La corrección de una mesa mal digitada, inmediata me corrigió que salieran 2. Sigue estando estrecho ese resultado, ¿ya? Y puede ser revisado por el Tribunal Calificador de Elecciones.
Aplastante triunfo que superó a todos los pactos y dejó al oficialismo solo con 16 consejeros republicanos. Así tendrá el poder de veto, lo que le permite decidir sobre las propuestas de la propia comisión experta. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. Él es el que tiene que mantener una sola línea. Y el llamado que nosotros le hacemos al presidente es que escuche a la ciudadanía. Esta es segunda vez que la ciudadanía le da un mensaje fuerte y claro que no quiere ese estilo de gobierno. Para el Partido Republicano, José Antonio Kast apostó su capital político en esta elección y tras los resultados salió fortalecido. Paso a paso, eso sí, dicen en la tienda, primero se debe sortear el proceso constitucional si lo que se quiere obtener es buenos resultados en la próxima municipal, proceso previo a la presidencial. A ver, ¿cómo queda el Consejo Constitucional? Con la obtención de un cupo más en el Consejo, la derecha alcanza 2/3 del organismo. Suman 34 consejeros entre los 23 del Partido Republicano y los 11 de Chile Seguro, ¿cierto? 34. Además, habrá 16 consejeros de Unidad para Chile y uno de los pueblos indígenas. Ya, ahora hay un contraste que es bien interesante porque recordemos que la elección de la convención se hizo usando como base las circunscripciones senatoriales, que es lo que estamos viendo acá. Hace menos de 2 años, diciembre del 2021, fueron el Senado electos 23 representantes de lo que hoy día son los partidos de Chile Seguro. Solo un republicano versus los 23 de ahora, 1 versus 23. 11 senadores que en ese momento estaban ligados a partidos que hoy son del Pacto Todo por Chile, que, como usted sabe, no obtuvo ningún consejero, y 12 de los partidos de lo que forman hoy el Pacto Unidad para Chile, además de 2 independientes. Y el contraste, usted está lo viendo. La foto del 2021, la foto del 2023. Y el golpe de republicanos lo sintieron todos los partidos del espectro político, especialmente en Chile Vamos, donde comenzaron las definiciones. El sector perdió potencia en su electorado y tiendas como Renovación Nacional ya anunciaron cambios en sus mesas directivas. Veamos. Sillas vacías, podios sin protagonistas, conversaciones de última hora y algunas manifestaciones que demostraban que algo no iba bien. El reloj avanzaba y los resultados para Chile Vamos no calzaban con sus intenciones. Fuerte sismo en el sector por el rendimiento de sus socios en la última presidencial. No obtuvimos los resultados que hubiésemos esperado. La marca de republicanos golpeó al sector knockout del partido de Kast, que dobló a la oposición en su conjunto. Tiempo de reflexión en algunos, de acción en otros, tanta que RN ya hizo anuncios. Hemos convocado elecciones internas para el 19 de agosto. ¿Y por qué? Con la convicción de que la democracia interna nos fortalece como partido. Y serán los militantes los que resuelvan cómo sigue adelante el proyecto político de nuestro partido y obviamente cómo contribuye a Chile Vamos y al país. Un mes antes, en julio, RN desarrollará su consejo doctrinario, instancia compleja para una directiva cuestionada tras la elección de este domingo. Renovación Nacional se presentó como el partido más votado del país y terminó siendo el más golpeado de la lista Chile Seguro. Nosotros esperamos que cada uno asuma sus responsabilidades y que cada dirigente que ha cometido errores, ¿cierto?, dé un paso al costado. A Renovación Nacional le falta dirección hace mucho tiempo. Los presidentes de los partidos de Chile Vamos deberían asumir la responsabilidad del cargo. De los 11 escaños conseguidos por Chile Vamos, RN obtuvo 4 de los 8 esperados. Evópolis aseguró 1 y la UDI logró 6 consejeros constitucionales. Le reconocemos el triunfo al Partido Republicano en esta etapa, pero también le exigimos que no repitamos los errores del proceso anterior. Y van a tener que ser capaces de responder en esa responsabilidad que el pueblo de Chile ha puesto sobre su hombro. El poder de veto y mucho más hoy lo tiene Republicanos. Cambio repentino en el mapa político que pavimenta las opciones presidenciales de Kast en desmedro de las cartas del sector. Yo le hago un llamado a Republicanos que demuestre, y a José Antonio Kast, que demuestre que si tiene vocación de mayoría, la empiece a ejercer hoy día. Entender que el péndulo, cuando está a tu lado, hay que manejarlo con prudencia. Y cuando está del otro lado, argumentar para que le haga sentido a la mayoría de los chilenos. Chilenos que establecieron que la oposición en su conjunto tenga el control del Consejo Constitucional. En total tienen 34, lo suficiente para que sus ideas primen. Nuestra gran tarea es actuar en unidad, construyendo puentes con republicanos, a quienes felicitamos por el resultado,
como también con los sectores del oficialismo, porque creemos sin lugar a dudas que una buena y nueva Constitución requiere trabajarla en base al diálogo. Veo que vamos a tener un rol de puente. Me parece que vamos a tener un trabajo importante que hacer en unir posiciones. No queremos ver ningún estingo de derecha, al contrario, tenemos que actuar con mucha humildad, pero sobre todo con mucha responsabilidad. ¿Cuál será la relación entre Chile Vamos y los republicanos? Proceso constitucional que será breve, tiempo en el que deberán desarrollar una relación que permitirá definir el vínculo entre ambos de cara a futuras elecciones. Ya, vamos a revisar ahora a nivel regional, ya que Republicanos ganó en 12 de las 16 comunas, las 16 regiones del país. Bueno, todas menos Atacama, Coquimbo y la región metropolitana, donde ganó el oficialismo de Unidad para Chile, y Aysén, donde además Chile Seguro terminó en el primer lugar. Exactamente, y en Aysén fue la única región donde no obtuvieron un escaño, la única de todas las regiones. La región con más apoyo para republicanos fue Biobío, con 43,34% de los votos. Ahí está. Mientras que donde la lista oficialista de Unidad para Chile tuvo su mejor rendimiento fue, aquí está, Valparaíso, con un 35,26%. Ya, ahora también es interesante hacer la suma de los pactos de la derecha, es decir, si sumamos Republicanos y Chile Seguro, la Araucanía, en este caso, es por lejos la región que tiene mejor votación, con el 65,92%, mientras que Valparaíso es donde los oficialistas sumados obtuvieron su mejor desempeño, 46,21%. Bueno, y han sido fuertes los coletazos en el oficialismo tras la derrota en las elecciones. El llamado a la unidad ha sido la reacción generalizada entre los partidos de centro-izquierda, aunque en el PPD todavía no definen el futuro de su presidenta, Natalia Piergentili, quien sin duda es una de las más apuntadas por la decisión de ir en listas separadas. ¿Podemos tener un buen resultado? Estoy segura que vamos a tener un resultado adecuado. Las expectativas eran altas en la lista Unidad para Chile. Apruebo Dignidad de Socialistas y Liberales Unidos, que a esa hora apostaban, junto a sus distanciados socios oficialistas, por conseguir un número de escaños que al menos les permitiera tener poder de veto en el futuro Consejo Constitucional. Sin embargo, y tras conocerse los primeros resultados, los rostros se endurecieron y los ánimos cambiaron, porque el segundo lugar en la práctica de nada sirve. Esto por el fracaso de Todo por Chile, la otra lista oficialista, que no logró ningún representante. Tuvimos hoy día una derrota táctica, pero creemos que nuestras ideas han sido parte de la construcción de un buen Chile. Fue un error absoluto la decisión que algunos partidos del socialismo democrático más la democracia cristiana hayan decidido venir una lista separada. Un golpe directo que pocos públicamente se atrevieron a proyectar. Solo 16 consejeros, que los deja lejos de los 21 necesarios para al menos tener poder de veto en el futuro Consejo dominado por Republicanos y Chile Seguro. Esta pelea identitaria no contribuye a frenar el avance de la ultraderecha. Una jornada para el olvido. Dardos que apuntaron a la estrategia de competir en dos listas como promovió el PPD. El oficialismo, eso sí, intentó dar una señal y una vez entregados los primeros resultados, representantes de Unidad para Chile llegaron hasta la sede de la democracia cristiana. Creo que para lograr reagrupar al conjunto de las fuerzas que lograron recuperar la democracia en este país, la incorporación de la democracia cristiana al gabinete debiese estudiarse. Nuestra posición es colaboración con autonomía. No cabe duda que para la elección municipal tiene que haber un acuerdo amplio de todos los partidos de centro-izquierda, toda vez que no hay segunda vuelta para alcaldes. Posible nuevo escenario que comenzó a ser analizado en las diversas reuniones de este lunes. Es apostar al diálogo y a la concreción de acuerdos en lo que a nosotros nos importa, que es el Estado social y democrático de derecho. Afinar lo que compartimos, nuestra idea, y enfrentar juntos esta arremetida, esta ofensiva derecha que no va a durar toda la vida. Pero las miradas están sobre el PPD, tienda liderada por Natalia Piergentili, para muchos la principal responsable de ir en listas separadas. ¿Está en su ánimo renunciar o no? Mire, han sido días súper difíciles en lo personal por otras razones, no por la elección. De modo que es algo que entre hoy día y mañana tendré que analizar pensando en lo mejor para mi partido, que siempre ha sido mi objetivo.
futuro del Partido por la Democracia y su presidenta, que hasta ahora se define en una extensa reunión telemática. Ajustes, acuerdos y llamados a la unidad, conceptos que se escuchan cuando se analiza el futuro oficialista, sector que recibió un duro golpe electoral luego que en las urnas se confirmara lo que en días previos habían expresado como su mayor preocupación, el posicionamiento de republicanos y que esas ideas primen en la propuesta de una nueva constitución. A ver, atención con estas figuras, con estas fotografías. Tenemos a Andrés Saldívar, a Ricardo Núñez, a Sergio Vittar, a Carmen Frey y a Marcelo Chilling. Figuras históricas de la Concertación que compitieron para llegar al Consejo Constitucional, pero no lo lograron. Ahora, hay que decir que en el caso de Núñez, ¿cierto?, no lo logró por la norma de paridad. Había sido electo, pero después con la corrección de paridad quedó fuera. Claro, son figuras históricas que quedan al margen dentro de un escenario complejo para el gobierno, que aún no puede alinear a sus partidos y que enfrenta además un eventual endurecimiento de la oposición en el Congreso cuando se están discutiendo las reformas estructurales del programa del presidente Boric. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. El casi nulo diálogo político, el no ser capaces de convocar a todos los sectores, uno de los errores reconocidos por el presidente Boric en el fallido proceso constitucional pasado que terminó con el aplastante triunfo del rechazo. Nuevamente las urnas este domingo le fueron esquivas al oficialismo, un golpe que resintió la moneda. Muchísimas gracias. ¿Un voto de castigo? Fue un voto de castigo. La interrogante surgió tras los resultados, más cuando hubo llamados a plebiscitar el gobierno en la reciente elección. Cifras que fueron analizadas a primera hora de este lunes por el mandatario y su comité político. ¿Se van a hacer análisis electorales hoy día, presidente? Por supuesto. Corresponde. Un análisis que duró poco más de 2 horas y cuyo detalle los presentes mantuvieron en reserva. Sin embargo, un diagnóstico preocupa: que el triunfo de republicanos pueda generar un endurecimiento en las posturas de Chile Vamos si de esa manera el pacto opositor busca recuperar a su electorado. ¿Cuál es el riesgo? Que se vean afectadas reformas estructurales como la previsional y la tributaria. Yo creo que hay una derecha que ha demostrado mayor disposición democrática. Y esperemos que tras el resultado del día de ayer, esa disposición democrática no cambie. Porque en contexto electorales todo endurece en posiciones. Hay flexibilidad para conversar en el Congreso, dijo la ministra Vallejo, y fue en el mismo Congreso que se registró el primer desencuentro entre el Ejecutivo y republicanos post-elecciones. La propuesta de salario mínimo que esta semana se vota en el Parlamento no será aprobada por el partido de Kast. Que nosotros no nos oponemos por un tema dogmático, sino que porque creemos que las condiciones hoy en día no están dadas. Y cuando esto se empiece a dar, nosotros vamos a ser los primeros en apoyar estas medidas. Va a ser muy interesante saber si esa va a ser en definitiva la posición que va a primar, para ver quiénes están en disposición de que las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país mejoren. No quedan excusas para no apoyar el reajuste al salario mínimo. Diálogos en el Congreso que pondrán a prueba a las Express de Álvaro Elizalde en este nuevo escenario. Diálogos internos también entre el gobierno y sus partidos que divididos compitieron en esta elección. Tenemos una alianza que es necesaria para el proyecto progresista que estamos empujando. Lo requerimos, ¿no? Requerimos a los partidos trabajando intensamente en sacar adelante la agenda de gobierno. El presidente Boric se citó para este miércoles a las 20 horas en Cerro Castillo a todos los partidos que conforman la alianza de gobierno para analizar en frío la derrota electoral. ¿Qué ocurrirá con la DC? ¿En qué pie queda la ministra del Interior militante PPD? Esta vez se consolidará el llamado a la unidad entre Apruebo y Dignidad y el socialismo democrático. Esto último a solicitud del propio presidente hace más de un año. Y este dato también fue llamativo. Fueron más de 2 millones de votos que este domingo fueron nulos. Es un récord absoluto para cualquier elección con voto obligatorio desde el regreso a la democracia. De hecho, los votos nulos y blancos llegaron al 21,5% del total de los votos emitidos, superando el 17,7% de la elección de diputados, que era el anterior récord del año 1997. Ahora, la que menos porcentaje tuvo de nulos y blancos fue el pasado plebiscito, ¿cierto? Cuando se plebiscitó la propuesta constitucional. Y ahí se obtuvo el 2,1% de votos nulos. Ahora, ¿cómo se explica, cómo se lee el fenómeno de la amplia cantidad de votos nulos en esta elección? Veamos. Nulo.
Nulo. Vamos con el siguiente. Nulo. Muéstralo a la cámara, nulo. Otro nulo más. Oye, ¿otro nulo más? Una tendencia que sorpresivamente marcó las elecciones de constituyentes de este domingo. Y aquí ganó el voto nulo con 58 preferencias. ¿Cuáles son los nulos? ¿Cuál es la...? Ese. No, primera vez que gana nulo. Los votos nulos y blancos marcaron un récord histórico en elecciones con voto obligatorio, con más de 2 millones de votos nulos, es decir, 16,98% del total. Sin embargo, si se suman los votos nulos y blancos, corresponden al 21,5%, superando al 17,8% de votos inválidos que se contabilizaron en las elecciones parlamentarias de 1997, que hasta este domingo tenían el mayor registro. Incluso la primera mesa en cerrar en nuestro país, en Punta Arenas, presentó un inusual resultado, ganó el nulo. Gana el señor nulo. 2, 3, Oye, te pasa. 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sería Nulovich en todo caso acá en Punta Arenas. Unas elecciones que procesó más de 12 millones de votos, dentro de los cuales 2,5 millones corresponden a la suma de votos nulos y blancos. De hecho, contabilizando todos los sufragios, la opción nulo superó a 3 de las 5 listas que compitieron: Chile Seguro, Todo por Chile y el Partido de la Gente. Hoy día se eligieron representantes con propuesta, que requería mayor información respecto a sus propuestas, ¿cierto? Mayor conocimiento de las candidaturas. Es un desafío mayor para un contexto de voto obligatorio. Sin embargo, expertos señalan que existen variables bastante marcadas que provocan este fenómeno. Este voto, digamos, nulo o voto blanco se intenta explicar por 3 variables. La desinformación, es decir, que la gente votó con pocos antecedentes. También podríamos decir desconfianza. Y la última es desinterés, ¿no? O sea, tengo que ir a votar porque es obligatorio. El voto nulo típico, ¿no? El que es con intención. Pero, por ejemplo, tenemos otra situación que es la siguiente: que en cada lista el elector marcó una preferencia. Y eso ya habla quizás de una incomprensión. Una realidad que se vivió en los locales de votación y que a un día de las elecciones los chilenos reafirman en la calle. Igual escuché a harta gente ayer decir que había anulado el voto. Entre ellos a uno de mis hijos. Hay mucha gente que con eso está demostrando que no quiere, digamos, nada con los políticos. Porque la gente no está conforme con lo que están haciendo ya. Sí, hizo campaña para que se votara por internet como castigando. Una campaña que fue liderada por los parlamentarios independientes Karim Bianchi, Camila Musante y Hernán Palma, que llamaron a marcar la opción nulo, asegurando que los partidos políticos pierden entre 1.200 y 1.500 pesos por cada nulo. Solo refleja la desafección a un proceso que se impuso por la fuerza, que se llevó adelante de espaldas a la ciudadanía y que los cambios en nuestro país deben hacerse de la mano con el pueblo chileno. Queremos recalcar como gobierno de Chile... Por su parte, apelando a una votación informada, el gobierno 2 semanas antes de las elecciones inició una campaña informativa digital con una serie de spots y gráficas en redes sociales para dar a conocer las opciones y modalidad de voto. Un proceso que estuvo marcado por la preferencia ciudadana en torno al voto nulo y que despierta 2 grandes hipótesis. La gente votó de esta manera a modo de protesta contra el proceso, o más bien por desinformación. Nulo. No lograron ningún representante, y eso que Franco Parisi se vinculó con todo en la recta final de la campaña. El Partido de la Gente decepcionó y no obtuvo ningún escaño en el Consejo Constitucional. Parisi recibió cuestionamientos, pero para él los motivos son otros. El ambiente lo decía todo. A medida que el conteo de votos avanzaba, las expectativas de los 62 candidatos del Partido de la Gente se iban a piso. Los resultados fueron lapidarios, y es que en ninguna de las regiones donde compitieron se logró el objetivo de conseguir un escaño en el Consejo Constitucional. En paralelo, a varios kilómetros de distancia, el líder de la tienda, Franco Parisi, tomaba sus maletas para retornar a Estados Unidos. En política no hay casualidades. Pero es parte del juego, ¿cierto? Es parte de la política. Fue un golpe muy bien calculado, el que lo hizo muy bien. Lejos de la autocrítica y el mea culpa, Parisi apuntó a la polémica candidata condenada por tráfico de drogas, también al alto nivel de votos nulos y blancos y al breve periodo de campaña, frases con las que buscó explicar el duro golpe que alejó el optimismo matutino, el que lo llevó a asegurar que obtendrían 4 o 5 consejeros. Como que ante la derrota, el líder
desaparece, digamos, no está presente. Se hizo más sin él acá en el país que lo que se hizo con él a través de Zoom o alejado, digamos. Liderazgo cuestionado por quienes entraron al Congreso con la bandera del partido y que al poco andar salieron de sus filas acusando una pésima gestión de los cercanos a Parisi. Eso sí, para algunos PDG, los 537.000 votos obtenidos son cifras alentadoras. Obviamente las expectativas no se cumplieron, sin embargo le ganamos en votación a partidos tradicionales del mundo político, como la Democracia Cristiana, como el PPD, como Evópoli, como radicales, liberales. Lamentablemente el PDG hoy día está viviendo una debacle y que lamentablemente solo va a deteriorar lo que en un momento fue un lindo sueño y que lamentablemente no se pudo convertir en realidad. Remesón al interior de un partido que incorporó en su campaña a la diputada Pamela Giles, a quien Franco Parisi incluso le ofreció una primaria presidencial. Yo agradezco la generosidad del Partido de la Gente, pero yo creo que este no es el momento de hablar de presidenciales, cuando ha ocurrido un terremoto, un tsunami a nivel político nacional. Yo creo que aquí ha habido un desfonde, no de un partido en particular. Hoy día lo que ha ocurrido es un desfonde del sistema político. Un Partido de la Gente que no estará en el Consejo Constitucional, que en el Congreso suma a 3 militantes de los 6 que iniciaron en el periodo legislativo y que, según algunos exintegrantes de la colectividad, podría sufrir un éxodo masivo, incluso expulsiones, que podría mermar uno de sus principales activos, ser el segundo partido con más integrantes del país. Bueno, la elección del Consejo Constitucional fue noticia en todo el mundo. Algunos de los principales medios internacionales destacaron el triunfo de republicanos como el conglomerado de extrema derecha. Desde el partido aseguran que se trata de una caricatura. La elección de consejeros constitucionales puso a nuestro país en el centro de las miradas del mundo. La prensa internacional le dedicó un espacio especial al triunfo de la oposición chilena. En Estados Unidos, el portal de Bloomberg informó que los partidos conservadores liderarán la escritura de una nueva constitución. Otros medios fueron menos moderados para describir las elecciones. La BBC británica, el periódico francés Le Monde y El País de España titularon con el avance de la extrema derecha. El medio alemán Deutsche Welle y los diarios argentinos Clarín y La Nación mencionaron el triunfo de la ultraderecha. El Partido Republicano está ubicado en el extremo derecho del escenario político. Pero eso es distinto. ¿Es la extrema derecha? De lo que tenemos hoy día como representación parlamentaria del sistema político, evidentemente están en la extrema derecha. Obviamente me molesta, pero creo que es una batalla que no vale la pena dar, sino demostrarlo. Esto de extrema simplemente obedece a una cuestión gráfica, literalmente, de situar a dos polos, ¿no?, que se pelean y que no pueden llegar a acuerdo. Pero cuando tú ves las ideas, yo definitivamente no acepto ese mote. Durante la campaña, el Partido Republicano se distanció de la UDI y RN e incluso fueron en listas separadas. Su principal líder, José Antonio Kast, ha cultivado una estrecha relación con referentes de la extrema derecha como Jair Bolsonaro e incluso se ha reunido con congresistas del partido de Donald Trump. Los apelativos usados por la prensa internacional abren el debate sobre si los republicanos son un conglomerado de extrema derecha. Así respondió hace algunos días el timonel del partido. Son caricaturas que claramente hoy día están solo en la cabeza de quienes quieren instalarlas. O sea, eso ya va quedando bastante claro. Se empezaron a disipar, por cierto, en la elección presidencial, cuando la gente pudo conocer a José Antonio Kast más de cerca. Muy por lejos de esa caricatura, la gente como que les gusta la postura un poco más sensata. En el resto del espectro político, las opiniones son divididas. Llama poderosamente la atención que en tan poco tiempo hayamos pasado de un extremo al otro extremo. Republicanos tiene posiciones claramente definidas, pero catalogarla de extrema derecha a mí me parece que es un error. Mire, yo no voy a calificar ni ultraderecha, porque yo, por ejemplo, en el Partido Republicano rescato gente que yo considero moderada. Es que no podemos engañarnos. Yo creo que acá, sin duda, que existió un avance electoral de la ultraderecha a la extrema derecha. Pero en lo concreto, ¿qué significa ser de extrema o ultraderecha? Para algunos especialistas, el concepto alude a lo mismo. La ubicación en el espectro político depende de la percepción de los electores. El Partido Republicano
tiene un discurso que es bastante de derecha, clásica en términos de posiciones más mano dura, posiciones libre mercadistas, posiciones más conservadoras en lo valórico, y además es percibido por la gente como más de derecha en el eje 1 a 10, por ejemplo. Un debate que enciende la escena política de cara a las definiciones en una futura nueva constitución y en la que los republicanos tendrán un rol clave. En el Biobío, amenazas de muerte justo después que su colectividad se impusiera por el 53% de los votos en Cañete, recibió la secretaria provincial del Partido Republicano. Carabineros detuvo a 2 hombres que fueron imputados por porte de municiones calibre 9 milímetros. Una zona que lleva más de un año bajo estado de excepción por hechos como los atentados incendiarios del 13 de abril. El tour delictual del martes 25 con casas, galpones y una capilla con daños. O la emboscada del 27 de abril donde desconocidos dispararon contra un bus escolar, por suerte sin lesionar a ningún alumno o al chofer. De ahí que Genoveva Molina, secretaria provincial del Partido Republicano, se toma muy en serio lo sucedido la noche del domingo en su casa, el sector Reposo, en Cañete. Ella estaba ausente cuando 2 hermanos llegaron a bordo de un automóvil. Preguntando primeramente por mí y que por el hecho de haber ganado el Partido Republicano, a mí me tenían que matar. Y obviamente sacaron una pistola y apuntaron a mi hijo. Amenazando que iban a matarlos y a quemar la casa solo por el hecho de pertenecer al Partido Republicano. La verdad las cosas que el susto que pasó ella y su hijo fue tremendo. De hecho fueron defendidos por sus vecinos. Hubo algún tipo de forcejeo en el acceso, pues el automóvil en el que se movilizaban los hermanos resultó con los vidrios rotos. De ahí que los dueños de casa y los supuestos agresores se encontraron de nuevo frente a Carabineros. Fueron detenidos y acusados por amenazas y porte de municiones. La mujer quedó con prohibición de acercarse a la víctima. No importa de qué sector, no importa de qué partido, siempre es inaceptable, ¿ya? Y en ese sentido decir que nosotros vamos a reaccionar con la misma prontitud que se ocurrió en este caso a cualquier caso en que esto ocurra. En el gobierno evalúan si corresponde interponer acciones legales. Carabinero me ha dado resguardo al menos por una semana, pero yo tengo que ir a la fiscalía a pedir resguardo personal por mi integridad más que nada. Y a seguir el proceso que corresponde, porque esto no puede quedar así. Ha sido derivada al Centro de Atención de Víctimas. Allí está siendo atendida por psicólogos y además por el área jurídica que va a tomar decisiones respecto a asesorarla para pedir medidas de protección. Amenazas supuestamente motivadas por los resultados del Partido Republicano en la zona sur de la provincia de Arauco. Donde peor estuvieron fue en Cañete, con un 53% del electorado, mientras en Contulmo, Tirúe y Los Álamos superaron el 60% de los sufragios. Bueno, también este domingo ocurrieron otras cosas. Por ejemplo, llegó el primer avión desde Venezuela para devolver a más de 100 personas a su país. Pero aún son muchos los que siguen esperando una solución, mientras, al parecer, hay quienes comenzaron a lucrar con traslados de inmigrantes hacia Arica. Ya ahorita intentamos pasar, pero pues no podemos. Sí, me entiende, ahora imagínate, yo tengo 4 días aquí. Entonces ya no sé si de regresar a Chile no se puede tampoco porque nos dicen que no podemos. Este hombre venezolano lleva 4 días en la frontera. En su país era militar y hoy tiene miedo de volver. A lo que ya se den de cuenta que yo ando, ¿cómo se dice? Desertado, ¿sí me entiende? O sea, no sé qué iba a pasar conmigo. Toda su familia se encuentra en Ecuador y no tiene cómo concretar ese reencuentro, a diferencia de otros inmigrantes que añoran subirse a ese avión, ese mismo que salió este domingo en la madrugada y en el que muchos no alcanzaron un puesto. Y ahí me anoté yo, pero me dijeron que para el segundo avión, cosa que no se sabe si va a volver un segundo avión. Sí. No fecha ni nada de eso, lo único que dice es que estemos en espera y estar pendiente de que llegue las personas del consulado venezolano, que lleguen acá a la parte de Arica, a la frontera. Dicen tener 3 comidas al día, básicamente pan. La solución no es el pan, la solución es esa puerta que se ve ahí y otra, hay niños. Nosotros somos adultos, pero nosotros podemos aguantar porque nosotros venimos de un proceso ya. Nosotros sabemos qué es pasar de hambre, qué es dormir en la calle. Un poco de lo que se vive en la frontera, que a pesar de las condiciones, tantos quieren llegar a ella. La pregunta es cómo, una respuesta que estaría generando preocupación en el gobierno. Respecto a quienes incentiven
y se dediquen al traslado de personas que se encuentran en situación irregular a Chile y que eventualmente incluso puedan tipificar el tráfico ilícito de migrantes, va a haber controles rigurosos y, en segundo lugar, sanciones. Declaraciones que surgen tras la presencia de alrededor de 400 inmigrantes más en la frontera y informaciones que indican que existen personas dedicadas a lucrar con el traslado desde Santiago hasta Arica. Llegaron de alguna manera, alguien los trasladó, alguien les dijo que ese era el mecanismo para salir de Chile. Tenemos que tener más aviones y tenemos que no descuidar y seguir en la conversación y el diálogo de un corredor humanitario terrestre, porque este flujo de personas no va a disminuir. Una situación humanitaria que, por más intento de las autoridades, para quienes se encuentran en incertidumbre, no vislumbra un fin. Tienes que denunciar, hacer las gestiones por allá por Arica, es más fácil, la denuncia y esas cosas. Y no maneja nada de eso, tuve que devolverme de acá y la verdad que estoy esperando de salir de Chile a mi país. No, la verdad es que tampoco que no hice nada, simplemente porque uno tampoco puede hablar ni a la gente de Perú, uno no sabe ni con quién hablar, ¿sí me entiendes? Entonces pues estamos aquí presos, no pueden ni regresar a hablar con nadie ni para allá. Intentos por salir que por ahora se materializan en la espera del añorado segundo avión. Se encontraron a la Virgen de la Santa Muerte con dos grandes imágenes, que de alguna u otra forma son para protegerse de las policías. La muerte para ellos es un testimonio de que no murieron. Como que el más traficante es como el Dios. Entonces tratan de hacerle escultura y ese tipo de cosas. Un cementerio donde solamente están los narcotraficantes. Informe 24. El culto a la Santa Muerte ya está en Chile. Queda en evidencia en estas imágenes, ¿cierto? Esta calavera sería una de las figuras más vendidas en las santerías de Santiago. Sus devotos, en su mayoría, serían narcotraficantes que buscan protección espiritual. Bueno, la incorporación de esta figura religiosa proveniente de México nos llega, por supuesto, a preguntarnos cómo ha cambiado la narcocultura en Chile. Parte de eso lo vemos en el siguiente Informe 24. La Santa Muerte es, de alguna manera, una práctica religiosa del lumpen o de la delincuencia mexicana. La muerte es santa también, entonces tiene un lado lindo, pero si se va uno por otro lado, ¿en qué queda? ¿Cómo aterriza? ¿Cómo sale? Y es una imagen que protege, pero que hace justicia. El narcotráfico ha estado utilizando tanto la figura de la Catrina como de la Santa Muerte para dar un sentido de pertenencia. Es una obligación para todos y eso lo impone el líder. Y el que no cumple corre riesgos, la expulsión, pero también la muerte. Esta es la Santa Muerte, un mural pintado en plena región metropolitana que no tiene vinculación con la religiosidad chilena en su origen, pero que cada vez se ha ido incorporando con más fuerza a través del uso que le dan bandas ligadas al narcotráfico y a delitos violentos. Esta imagen, hace unos 10, 15 o 20 años atrás, no estaba en nuestro país. Es muy común en las tiendas de santería. Se vende mucho en todos los tamaños, pero más las grandes. ¿Y es la que más se vende? Sí, la figura que más se vende. Tiene en sus manos también un mundo, el globo terráqueo. Ella domina, de alguna u otra forma, la globalización. El narcotráfico ha estado utilizando tanto la figura de la Catrina como de la Santa Muerte, que les permite ir construyendo una mitología. En julio de 2022, la detención de la banda del Macaco dejó al descubierto una calaca adornada con más de 100 balas percutadas, una práctica que va más allá de la simple espiritualidad o la búsqueda de protección. Son desde el punto de vista sociológico sectas, grupos minoritarios, exclusivos, excluyentes, agrupados por un liderazgo, y ese liderazgo define todos los comportamientos. Pero también estos grupos tienen alguna relación con el hecho religioso, porque vienen de tradiciones religiosas.
¿Qué pasa, jefe? Abajo, abajo. Jefe. Abajo. Abajo. Prácticas religiosas que van de la mano con bandas delictuales con una estructura rígida que compromete a quien se integra a ella en toda su dimensión, tanto física como espiritual. Ellos tienen que someterse absolutamente a la orden del jefe, del líder de la banda. Segundo, el líder es el que maneja el discurso simbólico que ellos tienen y que le da sentido a esa banda. Tercero, una característica que también uno puede observar es que ellos colocan a cuál identidad van a adorar, en este caso, la Virgen de la Santa Muerte. La muerte para ellos es un testimonio de que no murieron, ¿ah? De que su vida está presente en el ambiente donde son, entre comillas, venerados. Animita en la población rodeada de carteras de lujo originales y recuerdo de los viajes. Y esa muerte se traduce en vida cuando tiene lugares ceremoniales donde la gente va a poner sus ofrendas, particularmente los que están ligados al tema de la droga o los que pertenecen a las mismas pandillas. Visibilizar la muerte a través de la construcción de grandes animitas, las que incluso han sido utilizadas como locación para grabar videoclips como este. Canción interpretada por el artista Villano 13, que según el cantante fue realizada a petición de familiares y amigos para demostrar su dolor ante la muerte de Diego Marchand, miembro e hijo del líder del clan Los Marchand, asesinado en 2020 en un enfrentamiento. Bueno, acá en Chile, uno de los temas que está dentro del ambiente popular histórico es el tema de las animitas. Las animitas son expresión del mundo popular católico. Las animitas se construyen en honor a quien murió de manera trágica. En Estación Central está la más popular de Chile, la de Romualdito. Cada día es visitada por cientos de personas de distintos rincones del país. Bueno, las animitas buenas son mediadoras, ¿ah? Entre la persona que las adora, que las venera, y el ser espiritual superior. Devoción popular y poderes milagrosos de las animitas, aspectos de los que el narco se ha ido apropiando. Acá buscan hacer exactamente lo mismo las pandillas narcos. Aquellos narcos que murieron de muerte violenta son instalados allí y se les confiere la calidad de mediadores para proteger las actividades que realizan las pandillas narcos, los traficantes de drogas. Y eso es parte de una subcultura que está emergiendo acá en Chile. Y acá en nuestro país usaban una animita como escondite, así que traficantes ocultaban marihuana y cocaína para vender. Utilización de animitas para proteger la venta de droga y la construcción de altares de grandes dimensiones asemejan a las costumbres de cárteles extranjeros y que estarían presentes en Chile. Me queda claro en consecuencia que el principal grupo del crimen organizado que entonces está penetrando en Chile debe ser el cártel de Sinaloa, porque todas estas prácticas vienen por parte de ellos. La académica e investigadora chilena residente en México, Ainhoa Vázquez, se ha especializado en el estudio de la llamada narcocultura, de la que hace varias distinciones entre lo que ocurre en México y en Chile. Pero en Sinaloa tenemos una cosa impresionante que se llama los panteones de Humaya, que es un mausoleo, que son grandes construcciones que son mansiones. Entonces es solamente un cementerio donde solamente están los narcotraficantes. La puerta es blindada. La puerta es blindada. ¿Para qué? No sabemos, pero la puerta es blindada. Panteón de Humaya, en Sinaloa, es un cementerio exclusivamente para narcotraficantes, con verdaderas mansiones que cuentan con aire acondicionado y espacios para alojar provistos de alimentos y bebidas. Hay tumbas que tienen wifi, o sea, nos estamos metiendo y ven. O sea, hay tumbas que tienen wifi, aire acondicionado, camas, cuartos. Práctica similar a la que se puede ver en la animita del Dieguito en Lo Espejo. Y acá en México tenemos unos grandes mausoleos, sí hay mucho, incluso se le llama el art narco,
¿ya? Como se le llama a esta corriente arquitectónica que hay en mausoleos y en casas, principalmente en Sinaloa. Y eso en Chile no lo hemos visto todavía, pero en cambio sí vemos este mausoleo que se pone en medio de una plaza. Eso acá no están en medio de las plazas, están en lugares muy establecidos donde no puede entrar nadie. Por eso hay más visibilidad del narco chileno. ¿Por qué ponerlo en una plaza? Animitas narco ubicadas en zonas urbanas, en plazas, en calles, ocupando espacios propios de los vecinos y que son vigiladas las 24 horas. Culto que pretende hacer trascender a sus caídos más allá de la muerte, una práctica que ya está siendo parte del paisaje en algunos barrios. Camila es vecina de un barrio donde se ha visto la influencia del narcotráfico, trabaja en rehabilitación y conoce de cerca la realidad que afecta a jóvenes y niños. Por los altares que le hacen a los jóvenes que han muerto, yo lo veo que igual ellos lo hacen como que el más traficante es como el Dios. Entonces tratan de hacer la escultura y ese tipo de cosas. Quizás también por eso los jóvenes tratan de seguir esto. Eso lo hace, por supuesto, que más atractivo a los niños y jóvenes. Son elementos que ellos pueden identificar, son elementos que les hacen sentir parte del grupo. Los rituales, la vestimenta, la música y también la religiosidad van sustituyendo el espacio que tradicionalmente tenía la familia y pone a la banda sobre estos conceptos familiares. Los transforma totalmente, como es el efecto sincrético que tiene la narcocultura. La Virgen de Montserrat, o la también llamada Virgen Negra, es venerada por delincuentes como una figura protectora que los ayudaría a cometer sus delitos y a no ser aprendidos. Porque la Virgen de Montserrat no se compra, se roba o se la tienen que regalar a uno, ¿ya? Porque al comprarla pierde todo ese sentido mágico, ¿ya?, que la persona puede robar. Más bien la Virgen es la protectora de todos los que andan en trances peligrosos de la vida. Dios no quiere que ninguno de los que el Padre le ha dado a Jesucristo se pierda. Entonces ella los protege, en la esperanza que reflexionen, que mediten y digan, ya, esto se acabó. Hay una tergiversación de lo que representa un símbolo de carácter religioso. Porque la Virgen nunca se va a prestar, ¿ya?, para, entre comillas, prestarle robo a un delincuente. Al ingresar, lo primero que llama la atención es esto: dos figuras con cara de calavera, representando a la muerte, una guadaña y rollos de dinero. Está ligada universalmente a la cultura criminal. Hace poco, cuando la policía allanó la casa de uno de los posibles asesinos de este carabinero, se encontraron a la Virgen de la Santa Muerte con dos grandes imágenes, que de alguna u otra forma son para protegerse de las policías. Entonces ella puede dar vida o puede dar muerte. Mientras la Virgen de Guadalupe es la Virgen que te protege, es la Madre todopoderosa que te quiere y te cuida también, y que jamás le vas a poder pedir que haga algo malo por alguien. En cambio, la Santa Muerte también es la imagen que te cuida, que te protege, pero a la que le puedes pedir ciertos favores, como por ejemplo que te ayude en los negocios, que le haga daño a tu enemigo. Dentro de todo lo incautado aparece este chaleco antibala. Tiene 2 versículos de la Biblia. ¿Cómo se llegaron a ellos? Así. Esta. Sí. Narcocreyentes, delincuentes que se encomiendan a figuras religiosas para delinquir, creencias propias chilenas y otras que provienen de cárteles extranjeros, parte de una narcocultura que crece en nuestro país. Era una muerte anunciada. Y es precisamente Pablo Escobar, una de las figuras que ha creado en torno a su nombre una leyenda dentro de la narcocultura que incluye visitas guiadas en la que fue su hacienda y mercadotecnia con su imagen. Don Pablo Escobar Gaviria. Estética derivada del narcotráfico que ha traspasado la realidad y se ha incorporado en diferentes corrientes musicales. Formas de vestir, joyas, ropa y autos de lujo son, según los expertos, parte de esa estética narco. Entonces,
el tema de la cultura cantada, de la cultura musical, también hace parte de las formas de atraer gente para la militancia. Y hay que tener sumo cuidado, porque hoy día niños, jóvenes, 12, 14 años, están siendo parte de estas pandillas. Cultura narco no es la cultura popular que hay que defender. Y también en eso precisamente hay que evitar la estigmatización, que es tan peligroso caer en este juego en estos tiempos, porque no todo también el que es víctima de esta cultura es precisamente parte de esta cultura narco. Yo veo por el tema de las armas y de los autos. Esto de escuchar música fuerte, de andar, no sé, con velocidad máxima en los autos. Yo creo que eso ellos tratan de imitarlo. La narcocultura es parte del capitalismo y te lleva a desear cosas, pero no por eso te vas a volver narcotraficante. La narcocultura se ha vuelto cultura pop, por supuesto. Pero los expertos también señalan que a diferencia de lo que ocurre en México, en Chile la música urbana toma los elementos estéticos del narcotráfico, pero no necesariamente tiene un vínculo real con el delito. La música que se está produciendo a nivel urbano sí es una música que es ficción, ¿ya? A pesar de que tome la estética del narcotráfico, sigue siendo ficción. Te extrañamos tu hermano. Tu hermana, Música con estética narco que tiene diversos exponentes en Latinoamérica, mientras en Chile se propaga un estilo propio de homenaje a los muertos del narco. Fuegos artificiales y tiros al aire, prácticas de los narcofunerales y los funerales de alto riesgo que interrumpen las actividades en los barrios, colegios e incluso cementerios. Disparan, gritan, se sienten, no sé, como trastornados de su cabeza. Y eso las personas que trabajamos y las que vienen a ver a sus seres amados les da temor. Ahora hemos visto dos narcofunerales ya, que han sido muy seguidos y que de alguna u otra manera esas personas después pasan a tener una condición de, entre comillas, santos del lumpen, santos del crimen organizado, porque ellos son un modelo a seguir. Son manifestaciones cúlticas para celebrar la vida del narco y para después llegarlo a transformar también en una animita, pero que se dedica a proteger a quienes realizan los actos criminales, los actos delictivos que se relacionan con la droga. Narcofunerales, por ejemplo, eso es algo muy particular de Chile, que tiene fuegos artificiales, muy particular de Chile. Esas cosas no pasan acá en México. O sea, fuegos artificiales como están celebrando siempre ahora a los seres queridos que se van. Como que ahora se celebra así a los seres queridos que se van. ¿Qué hacen ustedes cuando se viene un funeral así? Guardamos las cosas, avisamos a los guardias y los retiramos. Sí, los vamos para no tener problemas. ¿Les da temor eso? Sí, porque nosotros trabajamos acá y ellos después vienen a verlo y pueden haber represalia. Entonces, por eso tenemos que retirarnos. Ritos en torno a la muerte a los que los vecinos han tenido que habituarse, con noches enteras soportando fuegos artificiales y balas al aire. Hace 30 años o más, habían ciertos códigos también dentro de este mundo. No sé, pues con los vecinos no se metían, un respeto más sobre todo, por ejemplo, hacia la infancia. Hoy día yo encuentro que ellos no le temen a nada. O sea, para ellos, como se hizo cultura, es mejor. Es como, mientras me vean a mí, que yo soy el más bacán, yo soy el que la lleva. Y por ese lado igual es complicado, porque los jóvenes ven eso como la cultura y van ahí escalando. El narco anterior era un narco mucho más sigiloso, que entendía que no podía mostrarse si es que quería seguir en esta actividad delictual. Sí tenían casas fastuosas y lujosas, pero no se ostentaba.
no sustentaba como sustenta hoy en día. Mayor ostentación, visibilidad del poder de fuego y una religiosidad latente parecen ser las nuevas características de la narcocultura en Chile. Con una querella por secuestro y el traslado de 6 reos a otros centros de detención del país. Así reaccionó Gendarmería tras los graves incidentes ocurridos ayer en la cárcel de Angol. Además, se revisarán los protocolos que permiten ingresar elementos contundentes a los módulos donde comuneros mapuche tomaron como rehenes a 3 gendarmes. Llegaron a ver a sus familiares en el módulo mapuche, pero no había visitas por el proceso eleccionario. De ahí su enojo, que se transformó en violencia. Ahí tengo mi cosita ahí y una mamá que viene con su bebé también. ¿Se escucharon disparos? ¿Qué información? Se escucharon disparos, no hay ninguna información, nadie nos dice nada. Y es que en el interior la molestia era mayor, tanto que los comuneros mapuche del módulo especial retuvieron y golpearon a 3 gendarmes por más de una hora. Tras este grave incidente, se revisarán los protocolos en esa parte del recinto. Por supuesto que se va a revisar, y eso es justamente lo que se investiga, y eso es justamente lo que el Ministerio Público hace a la hora de investigar delitos que pudiesen haber ocurrido adentro. El Ministerio Público de la Araucanía inició una investigación por varios delitos, el más grave, el de secuestro. Grave si consideramos además que se comete en el interior de un recinto de personas que ya están condenadas, son también circunstancias que implican probablemente la imposición de una pena que supere los 5 años y un día de privación de libertad. El personal del CCP de Osorno está en alerta, en apoyo a los funcionarios del CCP de Angol. ¿Repudiamos los hechos que ocurrieron en la cárcel de Angol? No podemos permitir que nuestros gendarmes sean tomados como rehenes dentro de nuestro propio trabajo. La dirigencia de Gendarmería a nivel nacional viralizó diversos videos en apoyo a sus colegas, exigiendo más seguridad. El ministro de Justicia catalogó el hecho como de máxima gravedad y confirmó que ya se tomaron medidas. Se realizaron 6 traslados a 3 cárceles distintas y enseguida Gendarmería el día de hoy ha presentado una querella por el decreto de secuestro a favor de esos 3 funcionarios. El director nacional de la institución confirmó que la información de no recibir visitas el día de la elección ya era conocida por los comuneros y sus familiares. Durante los procesos eleccionarios jamás se ha autorizado visita dentro de los establecimientos penales, que son 80 a nivel nacional. Porque en ese sentido se produce la tranquilidad externa para que la gente pueda votar, incluso nuestro personal debe estar concurriendo a las mesas de votación. Es más, confirmó que este martes las visitas se realizarán como es habitual para recuperar la jornada de domingo, donde se vivieron momentos de alta tensión y violencia. Y esto ocurrió en Estados Unidos. El conductor de un auto que embistió un paradero en Texas y dejó 8 muertos, la mayoría de ellos migrantes, está siendo investigado por posible motivo racial. Ahora enfrenta cargos por homicidio. Recibimos un llamado de que un Land Rover atropelló a personas que estaban en una parada de autobús. Que salgan bien de él. Lo que inicialmente fue descrito por las autoridades como un grave incidente, terminó siendo calificado como una masacre con sospecha de móvil racista. 8 muertos y 2 heridos dejó el impacto de una camioneta en una parada de autobuses en la ciudad estadounidense de Brownsville, cercana a la frontera con México. Definitivamente no podemos descartar que fuera intencional, pero eso es parte de la investigación de los detectives. Existen voces que acusan la posibilidad de que el atropello no haya sido un accidente, ya que el hecho ocurrió frente al único refugio migrante de la ciudad y testigos aseguran que el conductor del vehículo gritó consignas racistas mientras embestía a las personas. La mayoría, hombres venezolanos que se encontraban de manera legal en Estados Unidos. Por todo lo que pasamos, la montaña, el camino. Episodio violento en Brownsville que no sería aislado, según comenta a 24 horas Jorge Cancino, editor de Migración en Univisión. Esto está escalando. Poco a poco hemos visto cómo en las calles, en supermercados, cada vez a través de redes sociales aparecen más videos donde aparecen nacionalistas
o personas anti-inmigrantes acusando o diciéndole a los inmigrantes o que se vayan o que se muevan de ese lugar donde están. Expertos migratorios acusan principalmente a las autoridades locales y a los políticos de levantar medidas que refuerzan una retórica contra los extranjeros que llegan específicamente desde territorio mexicano. Situación que podría ver un cambio a partir de este jueves 11 de mayo, cuando se termine el denominado Título 42, restricción de salud impuesta en la pandemia que mutó a una controvertida política migratoria de expulsión rápida. En conversación con 24 Horas desde México, Eunice Rendón, consultora internacional sobre migración, refuerza la necesidad de mejores medidas en la frontera. Yo creo que donde está mal el gobierno de Biden y al final los diferentes gobiernos, incluso el mexicano, pues es en que nos hemos concentrado en la securitización y la militarización y no estamos proponiendo medidas alternativas, incluyentes. Finalmente es una realidad la migración. Tras chocar el paradero, el conductor del auto fue detenido y enfrenta cargos por homicidio, mientras los migrantes heridos se recuperan en el hospital con la expectativa de cumplir el sueño americano, que tras esta tragedia se redujo a una pesadilla. Todo pasa en 24 horas. Rusia lanzó uno de los mayores ataques de misiles y drones sobre Ucrania. Según el gobierno de Zelensky, su ejército derribó 35 drones lanzados por el Kremlin. Los ataques se dieron a un día de que Rusia conmemore el Día de la Victoria, un feriado anual que celebra la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este lunes comenzaron los argumentos finales en el juicio civil contra Donald Trump por una supuesta violación. La periodista Jean Carroll acusó al expresidente de haberla violado en Nueva York durante la década de 1990. Trump negó las acusaciones, pero si Carroll gana, sería la primera vez que un exmandatario de Estados Unidos es declarado responsable de una agresión sexual. En las redes sociales de la familia real británica publicaron los primeros retratos del rey Carlos III y su familia tras la coronación. En las imágenes aparecen los reyes juntos, cada uno en solitario y con los principales miembros de la casa Windsor que aún están activos. Además de las fotografías, el Palacio de Buckingham publicó una declaración de los reyes dando las gracias a todos los involucrados en su fin de semana de coronación. Todo pasa en 24 horas. Y de vuelta en nuestro país, buenas noticias. Por fin la inflación dio un respiro al bolsillo. El costo de la vida cayó por debajo del 10% por primera vez en más de un año. Sí, por fin. Es un buen término para hablar de esto. Bueno, hubo alzas en planes de salud y pasajes aéreos, pero lo más importante es que los alimentos han dejado de subir. Se cumplieron los pronósticos del mercado. La inflación bajó de la barrera de los 2 dígitos. ¿Pero qué fue lo que bajó de precio? Las carnes fueron las protagonistas en la entrega del IPC de abril, un 0,3% que estuvo en línea con las expectativas y en cuyo informe se destacan las bajas en el pavo, el pollo, el vacuno y el cerdo, tal como lo notan los consumidores. Sí, el pollo está más barato. Nosotros compramos pechuga de pollo y está más barato. Bajó bastante, sí, bastante. Porque estaba algo de 8.000, ahora está 6.000 y pico. ¿Qué corte compró, por ejemplo? Guachalomo. Yo estaba mirando el costillar porque el costillar está a 7.000 y ahora está a 5. Ya. Se nota el tiro. ¿Se nota la diferencia? Sí, pues, sí. Teníamos, por ejemplo, los asados, carne nacional, estaban a 7.998, que era sobre costilla, carnicero, guachalomo. Hoy día los tenemos a 6.298. Uno nota la baja. ¿Y el pavo? Llegó a casi 5.000 pesos. Ahora el pavo 3.998. Teníamos los tutitos, que son muy económicos. Pero se ha notado la baja en el pavo y en el pollo. Caídas que llevaron a los alimentos a tener una variación nula durante abril, algo que no se veía hace largos meses, de la mano también de otros productos como los plátanos, la manzana, el limón, las lechugas, las peras y la parafina, justo cuando llegan los meses más fríos. Los alimentos han seguido afortunadamente una trayectoria de estabilización, que es lo que más afecta a la gran mayoría de los hogares y ratifica que vamos en la dirección correcta. Es mucho lo que nos queda todavía por hacer, pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando durante los próximos meses.
Caras alegres hubo en el gobierno es que la inflación tras más de un año por fin cayó debajo de la barrera de los 2 dígitos al situarse en 9,9% en 12 meses, tendencia que todo indica continuará hacia fines de año. Si bien el 0,3% de abril es el promedio histórico para este mes, este hubiese sido mucho más alto si no fuese por la caída de productos muy volátiles como paquetes turísticos, que cayó 10,9%. De aquí a lo que resta del año debiera seguir bajando la inflación para terminar aproximadamente entre el 4,5 o 5% anual, que como decimos una buena noticia. Eso implica que los precios empiezan no a disminuir necesariamente, pero por lo menos empiezan a mantenerse. Las consultas médicas, las intervenciones quirúrgicas y los pasajes en avión empujaron al alza este IPC, que de todas formas hará subir la unidad de fomento en 107 pesos. O sea, la UEF superará los 36.000 pesos durante el mes en curso. Son las 22 horas. Le recordamos que a partir de estos instantes, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y nos vamos hasta Perú, donde hay conmoción a propósito de un incendio en una mina de oro que dejó 27 personas fallecidas en la provincia de Arequipa. Los familiares de las víctimas denuncian que las medidas de seguridad eran insuficientes. Por favor, a todas las señoras, por favor, vengan para cara ancha, sus esposos, sus esposos. Eran los primeros registros de una tragedia que ha conmocionado a Perú. Apoyen. Mira cómo están luchando acá los trabajadores. Por favor, esto es urgente, vengan, urgente, apoyen al CAS. Todo comenzó la madrugada del sábado en plena jornada laboral para un grupo de mineros en Yanaquihua, en la región de Arequipa, al sur del país vecino. Un fuerte incendio provocaba una nube negra que hacía temer lo peor y que más tarde sería confirmado. Lamentablemente no hemos perdido a 27 personas, ¿no? ¿Ya los han confirmado? Sí, confirmado. 27 obreros perdieron la vida, mientras que otros más de 170 fueron evacuados durante el incendio, según informó la empresa minera. Quiero ver a mi esposo. ¿Por qué nosotros venimos de lejos? ¿Con qué dolor estamos llegando? Es una vida, no es cualquiera, es una vida. Eso permítanos, queremos verlo, sus pertenencias, cómo ha vivido, dónde ha vivido mi esposo, eso yo quiero. ¿Pero qué fue lo que provocó la emergencia? Las primeras investigaciones apuntan a un cortocircuito eléctrico en el socavón de esta mina de oro, a unos 100 metros de profundidad en línea recta. En principio se trata de un accidente ocasionado en forma fortuita. Se trata de una empresa formal, tiene todas las autorizaciones legales, como es la empresa minera Yanaquihua. Por lo tanto, cumple con todos los requisitos normativos. Una versión que eso sí no ha dejado conformes a los familiares de las víctimas, quienes llegaron este lunes a la morgue de Arequipa, hasta donde fueron trasladados los cuerpos de los mineros para las autopsias correspondientes. Desde ese lugar conversó con 24 horas el periodista Javier Rodríguez de la cadena ATV Perú. Muchos de los familiares aducen que tenían problemas de seguridad en las semanas anteriores a que ocurriese este incidente. Muchos de ellos incluso han dicho que esta era la última vez que iban a subir a mina. Sin embargo, ocurrió este accidente a pocas horas del cambio de turno. Se dijo que no está seguro esta mina, riesgoso es, así me ha dicho. Sí, por eso yo le dije, ¿a qué vas a esa mina? Porque ¿qué tal te pasa algo? Yo le dije. Una interrogante que se repite y que de momento no ha sido abordada por la empresa minera a cargo. En el único momento que han respondido ante la prensa, indicaron que había sido un accidente, que ellos estaban haciendo cargo de toda la situación. Sin embargo, no han deslindado en ningún momento al respecto de las situaciones de seguridad, de por qué ocurrió este incidente, de por qué tantas personas fallecidas. Y es que según los expertos, este sería el peor desastre minero en la historia de Perú, que es uno de los productores de oro más grandes del mundo, con una extracción cercana al 4% del suministro anual mundial. Fue un ícono de las comunicaciones de nuestro país. Patricio Bañados, quienes lo conocieron de cerca y trabajaron con él, destacaron sobre todo su profesionalismo, su honestidad y su valentía.
Bueno, tocó en plena transmisión de un día muy político como el de ayer, ¿no? Saber de su deceso. El legado de este destacado conductor de radio y televisión, rostro emblemático además de la Franja del No, lo revisamos en la nota de Verónica Moscoso. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho y vamos a esa alegría que viene. Lo que llamaba la atención profundamente era su voz. Tenía una voz profunda, escogía bien las palabras, era un estudioso, un lector, un hombre culto. ¿Es posible que usted sea uno de los 2 a 3 millones de chilenos? Patricio Bañado fue uno de los grandes comunicadores del siglo XX en Chile y tuvo una merecida fama internacional. Un maestro del periodismo, un locutor que abrazaba con su voz sin condescendencias. Un rostro creíble que fue elegido por los opositores de la dictadura de Pinochet para dar inicio a la Franja y ser la figura más reconocida de la campaña del no en 1988. Él da la cara en un momento difícil y donde había mucho miedo, mucho miedo. Todos en esa época estábamos con un ánimo muy especial y muy entusiasta para contribuir al retorno de la democracia, y esto fue relativamente sencillo convencer a Patricio. Durante todos estos años han estado marginadas de la televisión una serie de obras y personalidades de la cultura, del pensamiento, del arte. Vamos a aprovechar precisamente este espacio que tenemos de 15 minutos para mostrar algunas de esas realizaciones. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y era muy emocionante verlo y ver el trabajo que estaba haciendo, de darle tranquilidad, confianza a la gente, darle un peso específico a lo que estaba pasando, de que esto no era una chacota y no era tampoco una incitación a una locura, sino que era algo mucho más serio, más profundo, que era la recuperación de la democracia. Gran parte del éxito de la Franja también hay que agradecérselo a él. J'ai beaucoup de difficultés pour m'exprimer bien en français, mais si j'ai bien entendu, tu parles... El periodista deportivo de Televisión Nacional que asistió personalmente a los Juegos de Montreal. Fue un comunicador versátil, un personaje clave en los inicios de la televisión. Era un profesional que tenía una capacidad excepcional para transmitir con la misma credibilidad un partido de fútbol que un viaje al espacio. Podía ser un programa de entretenimiento cultural con preguntas de actualidad y de todo tipo, como hacer un programa de entretención. Un excelente animador internacional que ha estado en la radiotelefonía europea. Transmitió el Mundial del 62, Copa Davis, fue figura clave en el área deportiva de TVN. Él fue a Suecia a transmitir ese match y nosotros, Sergio Livingston y yo, éramos el soporte, digamos, acá en Santiago de Chile. Ahí está Sergio Livingston. Vamos a la imagen desde Guayaquil. Una figura excepcional en la historia de la televisión chilena, de una decencia, de una corrección de principios invariables, impostergables, ineludibles para él. Un tipo que no transaba con nadie y por nada. Tuvo muchas anécdotas que mostraron cuán firme era su posición política en momentos que no era fácil hacerlo. La época en que él leía noticias era la época de la dictadura, y si él de repente veía que una noticia era un tongo, se rehusaba a leerla. Entonces viene una noticia que dice que en el Teatro Caupolicán se está realizando una reunión de gente de oposición en que han actuado reconocidos grupos marxistas. Entonces yo leí la noticia, pero sin decir todas esas cosas. Leí una noticia muy elegante. Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa, que era de apellido, bueno, y me dice: estás expulsado del canal. Él se daba ese lujo, él tenía la personalidad, la prestancia, el respeto para darse el lujo de decir: esto no lo leo, porque sé que es mentira.
Y es esa franqueza y honestidad que hoy reconocen los chilenos de este animador, que tuvo una destacada carrera en el extranjero, en Estados Unidos, en la BBC de Londres, en la radio Nederland. Un caballero. Muy buen profesional, pero un caballero por sobre todo. Mejor imagen de un periodista chileno. Buen hombre, buenos programas hacía, ¿no? Excelente. El acceso a la cultura, dinámica, entretenida, versátil, por parte de los programas que él realizó y gestionó en su vida. Voz e imagen inconfundible en la parada militar, su figura se transformó en leyenda. Una primavera para la cual faltan solo... Transmitió 16 paradas militares, incluida la primera televisada en 1962. Fue el primero en salir de los estudios para mostrar exteriores. Se hizo la primera transmisión con móvil, que fue la llegada del cardenal Silva Enríquez de Roma, recién ungido cardenal. Transmitimos el Mundial de Fútbol y después había que transmitir algo importante, la parada militar. Pero si hay alguien que ha estado toda la vida ligado a Patricio Bañados, es el periodista Antonio Freire. Se conocieron en 1961 en Chile TV y Primer Plano. Así es que hice los libretos del Pato y además también los libretos cuando él realizó la primera transmisión de televisión que se hizo con equipo móvil. A 2 cuadras de la Escuela de Ingeniería se instaló en la Plaza Ercilla los equipos móviles montados arriba de un camión. Y el Pato ahí entrevistó a la gente que curiosamente se acercaba a ver la llegada del cardenal Silva Enríquez recién investido. Así que ahí empezó la amistad con el Pato. Participamos en programas de televisión juntos, hablando siempre de la parte cultural, de la parte educativa. Y es que con la cultura y las historias bien contadas, él vibraba. La televisión tiene que ser formativa, tiene que ser educativa, tiene que ser cultural, tiene que hablarse bien, el lenguaje es importante. Es así como con el retorno de la democracia regresa a TVN para conducir en horario estelar el programa El Mirador, enfocado en realizar reportajes de temas sociales, también del espacio OVNI, sobre el fenómeno ufológico. Vamos a acompañar a pescar en esos climas, usted lo va a ver a pesar de que fuimos en pleno verano, y tratar de conocer sus historias íntimas, las diversas historias de vida que hay en un lugar como Puerto Aguirre. Su gran preocupación era hacer un aporte a Chile, a los chilenos, a la cultura. A mí me tocó trabajar muy fuerte con él en el programa OVNI. El hacer televisión, el hacer periodismo, el hacer comunicaciones tiene sentido. Y es algo importante, no es algo para florearse o para vanagloriarse personalmente, no tiene que ver con el ego, sino que tiene que ver con el aporte que uno le puede hacer a la gente, al público. El Pato era admirado y respetado por todos, por quienes lo admirábamos como por sus detractores. Y ese es un mérito que tienen muy pocos en la televisión chilena. Patricio Bañados trabajó hasta el jueves en la radio Beethoven, la pasión que también lo movía junto con la televisión. Su familia ha decidido que sus funerales se realizarán de manera privada. Qué enorme figura y qué difícil resumir todo lo que hizo en algunos minutos. Bueno, quizás la mejor manera de recordarlo y de rendirle homenaje es incorporarlo nuevamente en nuestras programaciones. Y es por eso que en el Trasnoche de hoy día vamos a poder ver un especial con algunos de sus emblemáticos programas. Exactamente, OVNI y El Mirador, ¿cierto? Conducidos por Patricio Bañados. Hoy y mañana, una gran oportunidad para volver a recordar al gran Patricio Bañados. 24horas.cl. El Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella criminal en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por su presunta responsabilidad como autor del delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. Ello se suma a la investigación de la Fiscalía por retiros de dinero a través de organizaciones vinculadas con el mismo municipio, por las cuales Torrealba será formalizado. Toda la información está, por supuesto, en nuestro portal 24horas.cl.
Terminan aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Ya viene un nuevo capítulo de Todo por mi familia por Canal 24 Horas, vía pública con Matías del Río. Que ya anda por aquí. Sí, ya está aquí, listo para entrar. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.